Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Estefano Arboleda, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad a distancia, del componente Sociología Jurídica, y es un placer poderles presentar el taller de la importancia de una sociología del derecho en el Ecuador. El tema a desarrollar es la exclusión de género. La exclusión de género en el Ecuador es un tema que abarca diversas áreas, incluyendo la brecha salarial, la discriminación laboral y la desigualdad en la participación política y económica. Personalmente encuentro más interesante la concepción de género como sistema de poder y como resultado del conflicto social que condensa en la siguiente afirmación. Las jerarquías sociales entre los géneros responden más que a prestigio y a resoluciones del conflicto, desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones. Esta perspectiva me parece más enriquecedora si tomamos en cuenta que el conflicto es una constante e inherente a la vida humana, inevitable, que constituye a su vez una oportunidad de cambio y de desarrollo. Entonces, al tomar la concepción del género como una resolución equivocada del conflicto generado por la diferencia entre los sexos, podemos atisbar una oportunidad de un manejo equitativa entre los sexos. Las concepciones del género como sistema de prestigio y como sistema de poder tienen un vasto sustento teórico que, indudablemente, enriquece la discusión sobre el tema, pero no se puede negar que existe la necesidad de continuar la investigación y el debate sobre ambas líneas de trabajo. Los estudios de género constituyen, sin duda, una ruptura epistemológica con la tradición del conocimiento occidental en cuanto introduce un nuevo elemento que, pese a estar siempre presente en la vida cotidiana, no había sido tomado en cuenta por la ciencia y la cultura occidental tradicionalmente marcada por la dominación masculina y su consecuencia, la subordinación femenina. Este elemento es la construcción social del sexo, es decir, del género. La interpretación que la sociedad hace de los roles que con base al sexo se asignan en la sociedad a las personas, así como las inequidades que por esta causa se generan, constituyen un asunto primordial que ha demostrado ser capaz de afectar todas las nociones históricas, culturales y científicas de la humanidad. Bien, ahora en cuanto a los aspectos históricos, se refiere a la posibilidad de dar un nuevo enfoque al estudio de una sociedad en un tiempo determinado. Se vislumbra si se toma en cuenta que un estudio que introduzca como elemento clarificador la investigación de las relaciones de poder entre los sexos, forzosamente habrá de obtener conclusiones radicalmente diferentes de las que hasta ahora se han obtenido en investigaciones anteriores. Lo propio ocurre para disciplinas que se basan en los estudios históricos, como ocurre con el derecho romano. Entonces, las bases de la epistemología de género en dos filósofos franceses, Michel Foucault y Jacques Derrida. El primero ha centrado sus esfuerzos en el análisis de los discursos que se generan desde diversos lugares de la sociedad, concretamente en las instituciones disciplinarias en las cuales unos individuos ejercen poder sobre otros, como en los hospitales, los manicomios o las prisiones. La introducción del análisis discursivo ha proporcionado una útil herramienta para la epistemología de género. Por su parte, Jacques Derrida
basa su trabajo en la desconstrucción a partir de los signos lingüísticos que conmutablemente se manejan en la sociedad. Derrida afirma que la transposición del signo por el significado ha transformado la cultura occidental mediante una ilusión acústica, caracterizada por una supuesta presencia inmediata del logos, es decir, de la significación, lo cual se conoce como logocentrismo. A partir de aquí se comprende la importancia de un habla políticamente correcta. Con lo que se ha dicho anteriormente, es necesario reconocer que nuestro sistema jurídico contempla diversas concepciones que reproducen en la sociedad y entre ellas la noción de la familia con el padre a la cabeza y con lo siguiente sumisión de esposa e hijos. Continuamos con el análisis al Código Civil de 1989 en referencia al tema de la exclusión de género. El Código Civil existía la curiosa institución de los esponsables, que no son sino la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, y que es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce ninguna obligación ante la ley civil. Con mucha prudencia, nuestro Código Civil señalaba que no se podrá alejar de esta promesa ni para pedir que se efectúe el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. Pero estas y otras nociones bien podrían haber sido el origen de estereotipos de género, tales como el que afirma que el padre es el jefe del hogar. Si durante siglos la ley ha manifestado que el padre manda, y este es un hecho bien conocido por la sociedad y a su vez es reproducido de generación en generación, es lógico pensar que a la larga se convierta en un lugar común cuya verdad no se discute y que se goza de un respeto reverencial respaldado por la ley. En los momentos actuales, estos estereotipos de género ya casi no se encuentran consagrados en nuestras legislaciones. En el Código Civil ecuatoriano manifiesta con claridad que el artículo 134 del Código Civil, los cónyuges están obligados a guardarse de fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Artículo 136. Los cónyuges deben de suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común. Cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro el auxilio que necesite para sus acciones y defensas judiciales. Los derechos y deberes de este código establecen para los cónyuges subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque por cualquier motivo no mantuvieran un hogar común. Artículo 138. Cualquiera de los cónyuges, previo de acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos. No podrá presumirse tal autorización sino en los casos que la ley lo ha previsto. Artículo 139. Ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo por acto testamentario o entre vivos. Tendrán en general la misma capacidad como si fueran solteros para todo lo relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos. Estos textos fueron fruto de las reformas expedidas mediante Ley número 43 y publicadas en el Registro Oficial, suplemento 256 de 18 de agosto de 1989.
Bien, continuamos. Desigualdad y justicia social con perspectiva de género. Para Díaz y Elizalde 2019, el concepto de desigualdad ha sido abordado desde enfoques clásicos hasta perspectivas liberales y progresistas, en un inicio restringiendo el concepto a un hecho natural tendiente a mantener al poder subordinado entre las personas y posteriormente considerando a la misma como una adecuada organización y distribución de los medios de producción. Conflictividad familiar y respuestas sociojurídicas en el contexto ecuatoriano. El Ecuador se ha caracterizado por una fuerte lucha social y legal en torno a las instituciones jurídicas que regulan respecto como la asignación de la tenencia de los hijos, en la cual se ha cuestionado tendencias y doctrinas que legitiman el cuidado de los hijos a cargo de las mujeres. La reciente sentencia número 28-15-IN-21 de fecha 24 de noviembre del 2021 profundiza el análisis de género sobre la base de relaciones familiares, desde grupos a favor y en contra se ha debatido de los roles que determinan las relaciones de la familia. En el párrafo 36 de esta sentencia dice que la asignación de los roles por género provoca la institucionalización de estos, generando desequilibrio entre derechos y obligaciones de cada uno de los progenitores. La Corte Constitucional del Ecuador, en el caso 28-15-IN, destaca que los roles de género no son sino aprendizaje que las personas pueden ejercer durante el transcurso de la vida. En este sentido se expone, el rol de cuidado se aprende, no viene dado, hombres y mujeres pueden hacerlo de forma adecuada, promoviendo derechos de los niños y niñas, no por el hecho de que la mujer ha cargado históricamente el peso del cuidado, significa que tiene dones especiales, así como tampoco por el hecho de históricamente no haber ejercido roles de cuidado, significa que los hombres no puedan aprender a hacerlo. También cabe la posibilidad de que muchas madres posiblemente están ejerciendo el rol de cuidado sin que sea su voluntad y por tanto sin realizarse como persona. Bien, en esta misma línea de análisis a jurisprudencia, también se destaca el caso 16-92-12-EP en la Corte Constitucional del Ecuador del 2018, conocido como el caso Saccha. En la sentencia de fecha 19 de junio del 2018 se analiza la vulneración de derechos a una familia compuesta por una pareja del mismo sexo y el derecho a la identidad de una niña de dos madres del mismo sexo. La sentencia manda a que el registro civil, como medida de reparación integral, registre a los hijos e hijas de una familia diversa constituida por dos madres. La defensa del caso estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y los resultados permitieron, por un lado, visibilizar a las nuevas familias en el contexto ecuatoriano y, por otro, la progresividad de sus derechos en igualdad de condiciones que las familias tradicionales, lográndose un precedente para las familias integradas por LGTBIQ. Otros de los hitos que han marcado significativamente las respuestas en el contexto de la legislación y la práctica judicial ecuatoriana son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atala Rifo versus Chile y caso Fornerón versus Argentina. En el primer caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la negativa por parte de la justicia chilena de otorgar la sentencia a la figura materna de dos hijas nacidas dentro de un matrimonio inicialmente celebrado
entre un hombre y una mujer, el cual luego del divorcio se transformó en una familia homoparental por parte de la figura materna. La justicia chilena consideró que las familias compuestas por personas del mismo sexo constituirían un riesgo para las hijas. De ahí que la progenitora de las niñas, frente al fallo chileno, llevó el caso a la Corte Internacional, alegando discriminación por razones de género y orientación sexual, como categoría protegida por las leyes. En el Ecuador han existido respuestas frente a la violencia y desigualdad entre hombres y mujeres. Así se han presentado propuestas de ley para reformar la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de visibilizar otros tipos de violencias que son frecuentes en el interior de las familias. Específicamente la violencia vicaria, la cual implica un tipo de violencia intrafamiliar basada en el género y que se configura en disputas de parejas luego y antes de la separación, expresándose en los órganos de justicia mediante contiendas legales, son regímenes de visita, tenencia, medidas de protección y otros procesos, en donde los hijos son utilizados para causar daños psicológicos o físicos a las madres. Con fecha de 8 de diciembre del 2022, la Asamblea Isabel Enríquez Jaya presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma, el mismo que estuvo calificado para ser tratado por la Comisión Técnica que designaron los órganos competentes de la función legislativa de la Asamblea del Ecuador del 2022. Bien, hemos llegado a las conclusiones. Se ha podido evidenciar que en el Ecuador persiste la desigualdad social basada en el género. Este fenómeno está limitando el desarrollo de acceso, principalmente de las mujeres en el espacio público, y limita otra variedad de derechos. A su vez, esta realidad no ha sido tratada con urgencia que amerita por parte de la función legislativa, pues hasta la fecha, pese a existir sentencias de inconstitucionalidad en las normas del derecho de familia, estándares internacionales y proyectos de ley presentados, las reformas aún no han sido atendidas. En este caso, el desafío primordial es retomar el tratamiento de las modificaciones al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia del Género y normativas conexas.